nacen historias sin final. Todos los derechos reservados, pero la diversión es universal. Deja tu like con poder, comenta qué historia vendrá. Suscríbete a esta aventura y juntos la magia crecerá. Capítulo 31. 25 grados bajo cero. Cuando Xiao Li corrió al supermercado con su tarjeta de crédito, quedó atónito ante la escena. Reinaba el pánico y el sistema bancario se había colapsado, imposibilitando el uso de tarjetas. Xiao Li pensaba aprovechar el caos para comprar algo de comida y regresar, pero un grupo de policías armados llegó repentinamente para restablecer el orden en las entradas y salidas. Todos se vieron obligados a realizar las transacciones en efectivo. Xiao Li palpó los bolsillos y descubrió que solo le quedaban 200 yuanes. Normalmente, con eso bastaría para unas pocas comidas, pero ahora los precios de los productos en los estantes habían subido desorbitadamente. Un simple paquete de fideos instantáneos costaba 20 yuanes. Agarrando con fuerza esos dos billetes arrugados, se abrió paso entre la multitud y finalmente logró hacerse con solo 2 paquetes de galletas comprimidas y una botella de agua mineral. El viento frío entraba a raudales por las puertas abiertas del supermercado, haciendo temblar. Al ver pasar a otros con carritos de la compra repletos, Xiao Li se llenó de arrepentimiento y resentimiento. Si hubiera sabido que las cosas acabarían así, jamás habría invertido todo su dinero en el proyecto poco confiable de Lin Yuewan, y mucho menos habría provocado a la banda de Li Qian. Aferrándose a sus escasas provisiones, caminó a casa abatido. Las calles estaban llenas de gente apresurada, con la ansiedad y el pánico reflejados en cada rostro. La ciudad, otra próspera, parecía haber cambiado de la noche a la mañana. Al día siguiente, como era de esperar, comenzó una ventisca y la temperatura bajó a 25 grados bajo cero. Los sistemas de suministro de energía eléctrica y agua de la ciudad colapsaron por completo. Xiao Li se acurrucó en el sofá del apartamento, envolviéndose en toda la ropa que pudo encontrar, pero aún le castañeteaban los dientes por el frío. Casi no le quedaba comida, solo un paquete de galletas comprimidas y media botella de agua mineral. Tuvo que afrontar la realidad. Lin Yuewan había desaparecido, aquel proyecto de inversión se había esfumado y había perdido todos sus ahorros. En su desesperación, pensó en su Qingqing. «Hola, Qingqing, afuera está nevando muchísimo». «¿Todo bien por tu parte?», dijo Xiao Li, conteniendo el temblor. Xiao Li, este tiempo es aterrador. Tengo miedo». Su Qingqing estaba realmente asustada. Como vivía en un piso alto, el ascensor había dejado de funcionar por completo tras el apagón, y ahora incluso bajar las escaleras era un lujo. Lo que más la aterrorizaba era que la calefacción de su casa se había apagado hacía rato. Una gruesa capa de escarcha cubría los cristales de las ventanas, y su aliento se convertía instantáneamente en vaho blanco. Aún envuelta en 2 mantas, seguía temblando de frío. Su único alimento era media bolsa de pan que le había sobrado del día anterior y una pequeña botella de leche. Estos dos eran la pareja perfecta. «Qingqing, entonces déjame ir a hacerte compañía», preguntó Xiao Li con cautela. Calculó mentalmente que la familia de su Qingqing siempre había gozado de buena situación económica, así que probablemente tendría comida y bebida escondidas. Si iba a visitarla, no solo tendría compañía, sino que también podría conseguir provisiones. Su Qingqing dudó al otro lado de la línea. Sus padres estaban en el extranjero y, en efecto, tenía miedo de estar sola. Respondió en voz baja. Entonces ven. Ten cuidado en el camino, la nieve está muy profunda». Al oír esto, Xiao Li se puso rápidamente su chaqueta de plumas, guardó en sus bolsillos las galletas comprimidas y el agua mineral que le quedaban, y salió corriendo. Tras luchar contra la ventisca durante 3 horas, finalmente llegó al apartamento de su Qingqing. Cuando su Qingqing abrió la puerta, vio a Xiao Li temblando incontrolablemente con el rostro morado. Se le había formado escarcha en las pestañas y las cejas, y al entrar traía consigo un frío que le helaba la sangre. Mientras tanto, Lin Yuewan se escondía en su autocaravana, registrando la situación del 5.º día en la zona de cultivo. Las espinacas, el cilantro y el bok choy ya habían brotado.
Aunque la autocaravana no disponía de un sistema de climatización integral, las ventanas estaban fabricadas con vidrio antiexplosivos mejorado, por lo que la temperatura en el interior era mucho mejor que en el exterior. La temperatura dentro del vehículo rondaba ahora los 5 grados, 30 grados más que en el exterior. Lin Yuewan colgó su cuaderno en el armario junto a la zona de cultivo, ajustó la posición del soporte de luz para plantas y luego se estiró. La autocaravana estaba impregnada del tenue aroma a tierra mezclado con el aroma agridulce del borscht que se cocinaba a fuego lento. La pequeña olla para sopa sobre la placa de inducción burbujeaba con vapor. Tomates, patatas, carne de res y repollo se movían sin cesar en la sopa, desprendiendo un aroma delicioso. Lin Yuewan sacó un trozo de mantequilla del refrigerador de la autocaravana, lo cortó en trozos pequeños y lo echó a la sopa, revolviendo suavemente con una cuchara de mango larga para que la grasa se derritiera uniformemente en el caldo. Luego, sacó la media bolsa de pan integral de un compartimento de almacenamiento, la partió en trozos pequeños, los metió en el horno y programó el temporizador. Mientras esperaba la comida, se acercó a la ventana de la autocaravana, limpió con el dedo la fina capa de escarcha del cristal y contempló el mundo cubierto de hielo y nieve. Afuera seguía nevando, una vasta extensión blanca sin una sola persona a la vista. Ella desconocía cómo se encontraban los habitantes del pueblo. Solo podía esperar a que dejara de nevar antes de salir a comprobar la situación. Se frotó los dedos, algo congelado, y exhaló una bocanada de aire blanco, observando cómo los cristales de escarcha se condensaban rápidamente en el cristal de la ventana. El horno emitió un suave sonido de din, y el aroma a pan tostado llenó instantáneamente el aire, entrelazándose con el olor agridulce del borscht para crear una fragancia cálida y reconfortante. Lin Yuewan se puso guantes aislantes, abrió el horno y sacó el pan integral, dorado y crujiente, colocándolo en un plato. Se sirvió un recipiente de borscht humeante, tomó un trozo de pan y se sentó en la mesita cerca del huerto para comer despacio. La carne de la sopa estaba guisada hasta quedar tierna y sabrosa, y las patatas y el repollo habían absorbido la esencia del caldo. Cada bocado era increíblemente satisfactorio. La ventisca de afuera parecía intensificarse aún más, y de vez en cuando oía el silbido del viento contra las ventanillas del vehículo, pero el aroma de la comida en el interior la hizo olvidar momentáneamente el frío y la inquietud del apocalipsis. Después de la comida, Lin Yuewan abrió el sistema de la autocaravana para comprobar las condiciones para la siguiente mejora. Siguiente nivel. Nivel 3, autocaravana de lujo sobre la cabina. Las características incluyen tecnología de cabina deslizable para ampliar el espacio y un sistema de energía solar de 1500 W. Requisitos de mejora. Sobrevivir durante 30 días más completar 10 tareas diarias más 300 puntos de mejora. Los días de supervivencia se contaban desde el momento en que refrigerador la última tarea. Hoy ya era el 6º día. Lin Yuewan revisó la lista de tareas nuevamente. En ese momento se mostraron 3 tareas diarias. Hacer ejercicio durante 1 hora al día, completar durante 21 días consecutivos para obtener 100 puntos de mejora, recoger 5 kilogramos de madera seca, completar para obtener 20 puntos de mejora, y aprender y practicar una técnica sencilla de curación de heridas, completar para obtener 10 puntos de mejora. Lin Yuewan ayudó las 3 tareas. Al ver estas 3 tareas pendientes, se sintió algo preocupada. Las otras 2 eran bastante fáciles, pero ¿cómo iba a completar la de recoger 5 kilogramos de leña seca? En ese momento, el mundo estaba cubierto de hielo y nieve. ¿Dónde encontraría leña seca? Olvídalo. Como no se le ocurriría ninguna solución ahora, primero haría las otras 2 tareas. Entonces, Lin Yuewan cerró la interfaz del sistema y encontró los libros electrónicos que había descargado previamente en su teléfono. Decidió pasar la tarde en la autocaravana, aprendiendo técnicas de curación de heridas y luego reservar 1 hora para hacer ejercicio. Capítulo 32. Algo sucedió. Lin Yuewan se acomodó en el respaldo del asiento y abrió el libro electrónico sobre primeros auxiliares en la naturaleza. La luz de la pantalla se reflejaba en su rostro. Leyó atentamente las descripciones del texto mientras hacía gestos con los dedos para indicar los pasos del vendaje, deteniéndose varias veces para repasar mentalmente los puntos clave. Tras estudiar durante media hora, sintió que había dominado los conocimientos teóricos.
Sacó del compartimento de almacenamiento el botiquín de primeros auxiliares que había preparado previamente, extrajo gasas y vendas, y usó el peluche que había sobre la cama como paciente para empezar a practicar. Aunque había curado muchas heridas en su vida anterior, esta era la primera vez que lo estudiaba a fondo. Descubrió algunas diferencias entre los métodos utilizados en la vida real y las explicaciones del libro. Cuando Lin Yuewan sintió que ya dominaba la técnica, recibió una notificación del sistema. Tarea: aprender y practicar una técnica sencilla de vendaje de heridas completada. Obtuviste 10 puntos de mejora. Lin Yuewan siguió estudiando durante otra media hora, hojeando rápidamente los capítulos del libro electrónico sobre inmovilización de fracturas y hemostasia. Al fin y al cabo, los accidentes podrían ocurrir en cualquier momento durante el apocalipsis, así que siempre era bueno dominar los conocimientos básicos de primeros auxilios. Después, se puso de pie y estiró el cuello rígido. Al ver el viento y la nieve que seguían aullando fuera de la ventana, decidió tomarse una taza de café caliente antes de empezar a hacer ejercicio. Sacó la cafetera pequeña, algo vieja, del armario, añadió 2 cucharadas de café molido, vertió un poco de agua purificada y pulsó el botón de inicio. La máquina comenzó a funcionar con un ligero zumbido. Pronto, el intenso aroma a café impregnó la autocaravana. Al poco tiempo, el café líquido goteó lentamente por la boquilla, acumulándose en la taza de cerámica blanca. Pronto, la taza de café americano caliente estaba lista. Lin Yuewan sostuvo la taza caliente con ambas manos y caminó hacia la ventana de la autocaravana, observando el mundo borroso por el viento y la nieve. Suspensó para sus adentros. Aunque afuera hacía un frío penetrante y le esperaban muchos desafíos en el futuro, al menos por ahora estaba a salvo. Poder disfrutar de una taza de café caliente en una autocaravana cálida ya era un lujo poco común en el apocalipsis. El amargor del café tenía un toque de dulzura suave que se deslizaba por su garganta, mientras una calidez se extendía instantáneamente desde su estómago hasta sus extremidades, disipando su fatiga. Tras apurar el último sorbo de café, Lin Yuewan dejó la taza a un lado, sacó su esterilla de yoga y estiró los músculos para prepararse para el ejercicio físico del día. Al fin y al cabo, además de tener que completar las tareas del sistema, tener un cuerpo sano era la única manera de afrontar mejor los peligros desconocidos del apocalipsis. Lin Yuewan hizo saltos de tijera y elevaciones de rodillas en el reducido espacio de la autocaravana. Aunque el rango de movimiento no era amplio, pronto le aparecieron finas gotas de sudor en el frente y su cuerpo comenzó a calentarse gradualmente. 1 hora después, terminó el entrenamiento. Lin Yuewan tomó la toalla que colgaba del respaldo de la silla y secó el sudor de la frente. Su respiración aún era algo agitada. Caminó hasta la cocina, se sirvió un vaso de agua tibia y se lo bebió de un trago antes de que su ritmo cardíaco se normalizara. En ese instante, el walkie-talkie de la cabina del conductor emitió un crujido estático. Sintió un nudo en el estómago y rápidamente se acercó, cogió el walkie-talkie y pulsó el botón de hablar. Wan, algo ha pasado. La voz de Lin Mao se escuchó a través del walkie-talkie, con un tono algo urgente. El corazón de Lin Yuewan dio un vuelco cuando preguntó: «Tío, ¿qué ocurre?». En la casa de la familia Zhao, en el extremo este del pueblo, el cobertizo de verduras se derrumbó bajo la nieve. Su esposa e hija están sepultadas. El doctor Lin no puede hacerse cargo solo. Wan, ¿sabes primeros auxilios? ¿Puedes venir a echar una mano? He algo aprendido, voy para allá ahora mismo. Lin Yuewan agarró la pesada chaqueta de plumas del sofá y se la puso, se metió el walkie-talkie en el bolsillo y salió corriendo al mundo helado que había fuera del coche con un botiquín de primeros auxilios en una mano y una palanca en la otra. Varias personas ya se habían congregado frente al cobertizo de verduras del viejo Zhao. Más de la mitad del techo de la estructura de madera había quedado aplastado por la intensa nevada, con tablones de madera rotos y láminas de plástico atrapadas entre los montones de nieve. Lin Mao y algunos hombres robustos del equipo de patrulla estaban cavando en la nieve y la madera rota con las manos desnudas, con los dedos ya rojos y rígidos por el frío. El viejo Zhao parecía un loco, cavando mientras lloraba. Al ver esto, Lin Yuewan no dudó. Dejó inmediatamente el botiquín de primeros auxilios, introduciendo la palanca en el hueco entre las tablas de madera rotas y presionó con todas sus fuerzas.
Con un crujido seco, se levantó un grueso trozo de madera que presionó la parte superior, dejando al descubierto la lámina de plástico enterrada debajo. Lin Yuewan le gritó a Lin Mao, que estaba cerca: «Tío, rápido, ayúdame a quitar la nieve de aquí. Primero vamos a hacer espacio para poder movernos». Una mujer de mediana edad, envuelta en un horrible abrigo de algodón, estaba de pie, haciendo comentarios sarcásticos. ¿Por qué una jovencita como tú viene corriendo a causar problemas? Con este tiempo tan gris, el cobertizo se ha derrumbado así. Probablemente dejó de respirar hace mucho tiempo. ¿Para qué malgastar tu esfuerzo? Lin Yuewan ni siquiera levantó la vista, pero sus manos no se detuvieron. Apretó los dientes, hundió la palanca más profundamente y dijo en voz baja: «No sabremos si respiran hasta que los saquemos. En lugar de decir esas cosas, ¿por qué no vienes a echar una mano?» Lin Mao también fulminó con la mirada a la mujer: «Si no sabes hablar, cierra la boca». Tras decir esto, dio un paso al frente y comenzó a despejar la nieve cercana junto con Lin Yuewan. La nieve era gélida. A medida que se apartaban pala tras pala, pronto se formó un pequeño montículo. Debajo de la lona de plástico enterrada, se oía un leve gemido: «Están vivos». Lin Yuewan levantó la vista de repente y gritó a la gente que la rodeaba: «La gente de abajo sigue viva. Todos, vengan a ayudar». Las palabras de Lin Yuewan infundieron fuerza al viejo Zhao al instante. Arañó la nieve frenéticamente con ambas manos, ajeno a la sangre que se filtraba bajo sus uñas. Al ver esto, los miembros del equipo de patrulla no dudaron más y aceleraron sus movimientos. Sin embargo, no todos se ofrecieron a ayudar. La mujer de mediana edad de antes y otros dos aldeanos se envolvieron mejor en sus ropas y se alejaron, diciendo: «Este cobertizo no es estable. ¿Y si se derrumba otra vez? Sí, hace más de 20 grados bajo cero. ¿Y si nos congelamos hasta morir en un instante?» Lin Yuewan estaba furiosa y tenía muchísimas ganas de ir a darles una bofetada. Pero salvar a la gente era su prioridad en ese momento. Solo pudo reprimir su ira y seguir intentando abrir la estructura de acero deformada con la palanca. Con el paso del tiempo, un hueco se abrió, dejando al descubierto dos figuras acurrucadas. La anciana esposa de Zhao protegía a su hija con fuerza, pero un horrible palo de madera la presionaba contra la espalda. Tenía el rostro amoratado y permanecía inmóvil. «Rápido. Sáquenlos». Lin Chengwan había servido en el ejército durante 2 años y ya se había enfrentado a situaciones de emergencia. Inmediatamente se agachó y se metió en el hueco, apartando con cuidado el palo de madera que presionaba la espalda de la esposa del viejo Zhao. Lin Mao y otros que estaban afuera colaboraron para sujetarles las axilas y sacarlos poco a poco. La esposa del viejo Zhao ya había caído en un estado de semiconciencia, con débiles gemidos que escapaban de sus labios. La niña en sus brazos, sin embargo, seguía consciente, aunque su pequeño rostro estaba pálido por el miedo. Sus grandes ojos estaban llenos de lágrimas, y apretaba los dientes, aferrándose con fuerza al dobladillo de la ropa de la esposa del viejo Zhao, negándose a soltarla. Capítulo 33. «Te estoy golpeando exactamente a ti». Todos llevaron rápidamente a las personas al interior de la casa. Lin Yuewan y otra mujer mayor colaboraron para ayudarlas a quitarse la ropa mojada. Para evitar lesiones adicionales, las envolvieron únicamente en mantas limpias y luego las cubrieron con una capa de edredones. Solo entonces llamaron al Dr. Lin a la habitación. El Dr. Lin llevaba un buen rato esperando cerca. E inmediatamente se acercó para examinar a las dos mujeres. Primero, le tomó la respiración a la esposa del viejo Zhao y luego le palpó la arteria carótida, frunciendo ligeramente el ceño. Su respiración es muy débil y su pulso es algo irregular. El palo de madera que lleva en la espalda podría haberle dañado los órganos internos. Luego se volvió hacia la niña, le abrió suavemente la boca, que estaba mordiéndose la tela, y le tomó el pulso con cuidado. Suspiré aliviado y dijo: «La niña está bien. Solo está asustada y un poco fría. Prepárale una taza de agua caliente con azúcar para que entre en calor». El viejo Zhao temblaba de ansiedad a un lado, frotándose las manos y preguntando repetidamente: «Doctor, mi esposa no estará bien, ¿verdad? Tiene que salvarla».
Mientras sacaba el estetoscopio que llevaba consigo, el Dr. Lin lo tranquilizó. Haré todo lo posible. Todavía tengo algunas hierbas en casa. Se las prepararé para que las tome más tarde. Con este tiempo, es imposible ir al hospital en coche, y no deberían moverla. Por ahora solo podemos observarla. Pon 2 bolsas de agua caliente en la cama y envuélvelas con toallas para que no se queme. Lo mejor sería que tuviéramos antibióticos orales y tópicos ahora mismo. En ese momento, Lin Yuewan encontró una caja de cefalosporina, un frasco de povidona yodada y un tubo de pomada antibiótica tópica en el botiquín de primeros auxilios y se los entregó. Dr. Lin, los tengo aquí. El Dr. Lin tomó la medicina, con un destello de sorpresa en sus ojos, y luego asintió rápidamente. Estupendo, esto reducirá enormemente el riesgo de infección. Primero abrió el envase de la cefalosporina, leyó atentamente las instrucciones y comprobó el estado de la esposa del viejo Sao antes de sacar 2 pastillas y pedirle a Lin Yuewan que se las diera con agua tibia. A continuación, le explicó al viejo Sao cómo usar la pomada antibiótica tópica, pidiéndole que primero desinfectara a su esposa y luego le aplicara la pomada. Después de que la niña bebiera el agua caliente con azúcar, poco a poco recuperó el color en el rostro. Ya no temblaba como antes, aunque en sus ojos aún se reflejaba el miedo de quien todavía no se había recuperado del susto. Todos salen de la habitación. El viejo Sao acarició suavemente la mano de su hija para consolarla mientras aplicaba con cuidado el ungüento a su esposa. Justo cuando todos suspiraban aliviados y se preparaban para sentarse a descansar un rato, la mujer de mediana edad que había estado haciendo comentarios sarcásticos frunció el labio, apoyándose en el marco de la puerta con los brazos cruzados. Habló con un tono extraño y sarcástico. TSK, tanto alboroto. Viendo esa cara, está en peligro. No permitamos que esa persona no se salve y, en cambio, traiga mala suerte a todos. Esta vez, Lin Yuewan no perdió más tiempo. Antes de que la mujer pudiera terminar, dio un paso al frente y, ¡zas! ¡Zas! Le propinó 2 fuertes bofetadas en la cara. El sonido seco de las bofetadas resultaba especialmente impactante en la habitación silenciosa. La mujer estaba aturdida por los golpes. Agarrándose las mejillas, miró a Lin Yuewan con incredulidad y gritó: «¿Tú te atreves a pegarme? Te estoy dando justo en esa boca tuya que está escupiendo porquerías», dijo Lin Yuewan, frotándose la muñeca. Ni una sola persona de los presentes defendió a la mujer. Cuando hizo esos comentarios sarcásticos antes, todos ya estaban descontentos, pero como era mujer, no era fácil reaccionar con dureza. Al ver que Lin Yuewan actuaba ahora, sintieron alivio y, uno tras otro, apartaron la mirada, fingiendo no ver nada. Esta mujer era vecina de la familia del viejo Sao, una viuda llamada Wang Junio. Su esposo había muerto al caerse de una montaña mientras cazaba. No tenía hijos. Al ver su desgracia, los aldeanos solían cuidarla más o menos. Sin embargo, era mezquina y no soportaba ver que a los demás les fuera bien. Le encantaba chismorrear y provocar problemas a diario. Al ver que nadie la ayudaba, Wang Junio se giró para mirar al jefe de la aldea. «Jefe de la aldea, tiene que defenderme. Es una subordinada, ¿qué derecho tiene a pegarme?» Lin Mao tosió ruidosamente y dijo con voz grave: «¿Qué hora es? Hay una vida humana en juego. Estás aquí diciendo cosas tan inapropiadas y desmoralizando a la gente. Te mereces esas 2 bofetadas». En ese momento, el viejo Sao también salió de la habitación. No dijo nada, pero la forma en que miró a Wang Junio daba la impresión de que quería devorarla viva. Wang Junio se sintió intimidado por el aura del viejo Sao. Retrocedió, sin atreverse a decir nada más. Cubriéndose el rostro con las manos, regresó a su casa. Una vez que Wang Junio se marchó, el salón principal quedó mucho más silencioso. El anciano Sao hizo una reverencia a todos. «Muchas gracias a todos por hoy. Si no fuera por su ayuda, la madre y la hija podrían haber perdido la vida». Mientras hablaba, el viejo Sao, un hombre adulto, volvió a enrojecerse. Lin Mao se adelantó y le dio una palmada en el hombro, diciendo en voz baja: «Viejo Sao, no se ponga así. Es bueno que los hayan rescatado. Lo más importante ahora es que se recuperen bien. Cuando deje de nevar, despejaremos la nieve del camino y, si es posible, los llevaremos al hospital para un chequeo».
Suspiró. El viejo Zhao ascendió pesadamente. Lin Mao saludó a todos con la mano. Todos, vuelvan a sus casas. Dejen que el viejo Zhao se encargue de ellas primero. Cuando deje de nevar, los llamaré a todos para que salgan a despejar la nieve. La multitud se dispersó. El viejo Zhao agradeció a Lin Yuewan por separado. Wan, muchas gracias. Lin Yuewan negó con la cabeza. Tío Zhao, no te preocupes. Todos somos del mismo pueblo. Debemos ayudarnos mutuamente. Ahora que la tía y Xiao ya están fuera de peligro, aunque aún débiles, vigila de cerca su estado. Si necesitas algo, llámanos cuando quieras. Tras hablar, volvió a mirar dentro de la habitación. Me temo que esta nieve no parará en un buen rato. Hay que mantener el fuego de carbón encendido. No dejen que se enfríen de nuevo. De acuerdo. Ya lo anoté todo. El viejo Zhao acompañó a Lin Yuewan hasta la puerta y la vio marcharse. Lin Yuewan regresó a su casa, entró directamente en la autocaravana y se tumbó en el sofá. No se había sentido cansada mientras salvaba gente porque tenía los nervios de punta, pero ahora que se había relajado por completo, le dolían tanto los brazos que apenas podía levantarlos. Tras desplomarse en el sofá durante 10 minutos, decidió que ya no podía seguir tumbada. Se esforzó por levantarse, cogió un recipiente con agua caliente y se puso una toalla caliente en la cara. A continuación, Lin Yuewan sacó un poco de azúcar moreno y jengibre viejo y preparó lentamente un té de jengibre y azúcar moreno en la placa de inducción de la cocina. Al ver cómo la nieve se acumulaba cada vez más espesa fuera de la ventana y al pensar en la escena donde la esposa y la hija del viejo Zhao estaban sepultadas bajo la nieve, sintió que ya no podía simplemente ocuparse de sus propios asuntos. El apocalipsis ya había llegado. Aunque ella no lo dijera, todos estaban ya inmersos en él. Si esto continuara, probablemente todo el pueblo quedaría sepultado bajo la intensa nevada. Menos 25 grados ya era letal. Si bajara a 30, 40 o incluso menos, ¿qué pasaría con los ancianos y los niños del pueblo? Lin Yuewan sabía que, dentro de poco, la temperatura bajaría aún más. Esto era solo el principio. Tengo que hacer algo, murmuró para sí misma. La fuerza colectiva siempre supera a la individual. Aunque en el apocalipsis los corazones humanos son difíciles de comprender, al menos por ahora, la aldea aún mantenía un orden básico y un ambiente de ayuda mutua. Hay que recordarle este asunto al tío jefe de la aldea, para que él organice a todos. Capítulo 34. Reubicación. Lin Yuewan cogió su teléfono y llamó a Lin Mao. Hola, tío. Tengo algo que quiero contarte. Wan, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Sucedió algo en casa? ¿Estás bien? Se oyó la voz de Lin Mao desde el otro lado de la línea, ligeramente ronca pero llena de energía. De fondo, se escuchaba el leve crepitar de la leña al quemarse. Lin Yuewan respiró hondo, intentando mantener un tono lo más firme posible. Tío, estoy bien, y todo está bien en casa. Solo quería hablar contigo. Tengo la sensación de que esta nieve no va a parar pronto. Además, creo que la temperatura bajará aún más. Podría llegar a niveles muy bajos, niveles que nunca antes habíamos experimentado. Lin Mao hizo una pausa antes de decir. Hace un momento, de regreso de la casa de la familia del viejo Zhao, también estaba pensando en eso. Si la temperatura sigue bajando, aunque hayamos hecho algunos preparativos con antelación, me temo que la leña y las reservas de alimentos del pueblo no durarán mucho. Lin Yuewan dijo. Tío, no podemos seguir esperando. Tenemos que actuar de inmediato. ¿Qué tipo de acción? Preguntó Lin Mao. 2 cosas. Primero, organice un equipo para despejar de inmediato la nieve de las zonas clave, especialmente de los caminos que llevan a la entrada del pueblo, el pozo y las puertas de las casas. La nieve aún no se ha congelado por completo, así que todavía se puede quitar. Si la temperatura sigue bajando y la nieve se congela, no podremos moverla. Para entonces, estaremos completamente atrapados en nuestras casas. Si le pasa algo a alguien, ni siquiera podremos llegar hasta él para ayudarle. Al otro lado de la línea, Lin Mao dio una calada a su cigarrillo y avanzando con la cabeza. Tienes razón. No podemos esperar más con esta nieve. Estaba tan preocupada que casi pierdo la oportunidad.
Será demasiado tarde para despejarla cuando deje de nevar. Lin Yuewan continuó. Lo segundo es sobre los habitantes del pueblo que viven en casas antiguas, familias con solo ancianos y niños, y aquellos con calefacción deficiente. Me preocupa que no sobrevivan a un frío tan intenso. Cuando la temperatura baje de los 30 grados bajo cero, una sola estufa de carbón por la noche no será suficiente. Lin Mao frunció el ceño y preguntó, ¿entonces qué quieres decir? Calefacción centralizada, exclamó Lin Yuewan. Debemos encontrar un lugar relativamente sólido, bien aislado y con espacio suficiente para reunir a los aldeanos que no pueden soportar el frío intenso. Por ejemplo, el salón ancestral de nuestra familia Lin. Ese edificio es una estructura de ladrillo y piedra, bastante sólida, y tiene un gran espacio. Si todos nos reunimos allí y encendemos algunas estufas, el calor se concentrará. Esto ahorrará combustible y permitirá que todos se cuiden mutuamente. Esto es mucho más seguro que dejarlos luchar solos en sus respectivos hogares. Lin Mao recordó la situación en la casa de la familia Zhao y sintió que Lin Yuewan tenía mucha razón. Si la temperatura bajaba realmente a 30 grados bajo cero, muchas casas del pueblo simplemente no resistirían. Apagó el cigarrillo, con la voz teñida de urgencia. El salón ancestral es un buen lugar. Voy a llamar a algunas personas ahora mismo para que limpien primero el desorden. Luego reforzaremos esas ventanas con tablones de madera y colgaremos cortinas gruesas de algodón en las puertas. Y el suministro de carbón y leña del pueblo debe gestionarse de forma centralizada, dando prioridad al salón ancestral. Al oír el tono decidido de Lin Mao, Lin Yuewan se sintió un poco más tranquilo. Añadió, tío, recuérdeles a todos que tengan cuidado al quitar la nieve. No dejen que un montón de nieve se derrumbe y lastime a nadie. En cuanto a la calefacción central, tendrá que explicársela claramente casa por casa. Quienes quieran ir, que empaquen sus cosas rápidamente, y no obligue a quienes no quieran, pero asegúrese de que conozcan los riesgos. Lin Mao se acercó y luego preguntó, ¿y tú? ¿Estás solo en casa? ¿Quieres venir también al salón ancestral? Lin Yuewan negó con la cabeza. Mi casa está reforzada, es bastante sólida y tengo suficiente calefacción, así que no iré a causar problemas. Tengo bastantes provisiones almacenadas aquí. Si al salón ancestral le falta algo urgente, avísame cuando quieras y te enviaré lo que necesites. Tras colgar el teléfono, Lin Yuewan observó cómo la nieve caía cada vez con más fuerza fuera de la ventana, sabiendo en su corazón que la verdadera prueba apenas había comenzado. Lin Mao dispuso que Lin Jianxin fuera primero al salón ancestral para despejar el desorden, y luego notificó a los miembros del equipo de patrulla para que comenzaran a despejar la nieve de las carreteras de inmediato. Él mismo comenzó a llamar a los aldeanos casa por casa, informándoles que la ola de frío se estaba intensificando y que el pueblo había decidido usar el salón ancestral como punto de calefacción centralizado provisional. Les dijo a quienes quisieran ir que llevaran lo antes posible ropa de abrigo y artículos personales necesarios. Ir al salón ancestral, ni hablar. Por muy bueno que sea un nido dorado, no es tan bueno como mi propia caseta. Al menos tengo un kanga con calefacción en casa. Todos apretujados, qué inconveniente. Además, ¿quién puede saber qué familia tiene más comida y cuál tiene menos? ¿Qué pasaría si confiscaran la comida de mi familia para dársela al público? Precisamente por eso Lin Yuewan había dicho que quienes quisieran ir debían ir, y quienes no quisieran no debían ser obligados. El egoísmo y la desconfianza propios de la naturaleza humana se verían magnificados al extremo en el apocalipsis. Lin Mao sostenía el teléfono, escuchando las dudas y excusas que llegaban del otro lado, con el ceño fruncido. Con paciencia, explicó. Hay varias estufas de carbón encendidas en el salón ancestral, así que sin duda hace más calor que en tu casa, y con más gente, podemos cuidarnos entre todos. La comida es la que cada familia trae. No se confiscará bajo ningún concepto. El equipo de patrulla se girará para vigilar la puerta, así que nadie podrá ni pensar en tocar las pertenencias de los demás. Pero quienes estaban al otro lado del teléfono seguían escépticos. Algunos decían que tenían que consultarlo con sus familias, mientras que otros simplemente ponían excusas diciendo que no podían ausentarse. Lin Mao colgó el teléfono y suspiró.
Sabía que en un momento como este, era más difícil reunir a la gente. Solo podía hacer lo posible por convencer a tantos como pudiera. Por parte del equipo de patrulla, Lin Chengwan y Li Xiong dirigieron cada uno de los equipos y comenzaron a despejar la nieve de las carreteras. Chengwan, ¿cuándo crees que terminaremos de despejar esta nieve? Si sigue nevando así, nos congelaremos antes de que terminemos de arreglar las carreteras. Lin Chengwan jadeaba, pero aún le salía vapor de la frente. Golpeó el suelo con los pies entumecidos y congelados. Deja de decir tonterías y ponte a trabajar. Lin Yuewan rebuscó en su inventario y encontró 10 pares de guantes impermeables. También preparó una gran olla de sopa de jengibre, la metió en un recipiente térmico y la llevó al salón ancestral de la familia Lin. Llamó a los miembros del equipo de patrulla para que se acercaran al salón y bebieran la sopa. Después de terminar la sopa de jengibre, los hombres se pusieron los guantes impermeables y, aprovechando que aún no había oscurecido del todo, continuaron con su trabajo de despejar la nieve. Dentro del salón ancestral, varias estufas de carbón ardían con intensidad. El termómetro colgado en la pared marcaba una temperatura interior de 10 grados Celsius. Lin Yuewan y Lou Quilan colaboraban organizando la ropa de cama que traía cada familia, utilizando cortinas de tela para delimitar pequeños espacios y garantizar la mayor privacidad posible. Wan, ¿cuánto tiempo crees que durará este tiempo? Tu abuelo tosía muchísimo esta mañana y ya casi se le acaba la medicina. ¿Y si no para de nevar y nos quedamos sin medicina? Dijo la abuela Wan, sosteniendo la mano de Lin Yuewan con preocupación. Abuela Wan, no te preocupes, encontraremos una solución. Primero, toma un tazón de sopa de jengibre para entrar en calor. Lin Yuewan también le sirvió un tazón a Pequeña Dumpling. Pequeña Dumpling, tú también toma un poco de sopa de jengibre. El pequeño Dumpling sostenía el cuenco y daba pequeños sorbos, y pronto aparecieron finas gotas de sudor en la punta de su nariz. Lou Quilan, que estaba ayudando a organizar las cosas cerca, suspiró al oír esto. ¡Qué tiempo tan horrible! ¿Cómo es posible que la temperatura baje tan de repente? En años anteriores, a estas alturas del año, como mucho, te ponías una camisa de manga larga. Este año, incluso con una chaqueta de plumas, es como caer en un agujero helado. El medicamento para el resfriado que tu tío y los demás guardaron antes todavía es suficiente, pero para alguien como tu abuelo Wan, todavía necesitamos un medicamento especializado para la tos. Si estás escuchando esto en otro canal que no sea Novelas del Conejo, por favor repórtalo. Recuerda que este contenido solo lo encuentras aquí, así que apoya al canal y disfruta de las historias con nosotros. Capítulo 35. Xiao Mei. ¿Acaso el cielo no nos va a dejar vivir? Mejor morir congelados, morir congelados. De repente, el murmullo lloroso de la tía Sang provino de la esquina, y el pequeño nieto en sus brazos se asustó tanto que rompió a llorar con un waya. Lin Yuewan dejó rápidamente el tazón de sopa de jengibre, se acercó rápidamente para darle unas palmaditas suaves en la espalda al niño para consolarlo, y al mismo tiempo le dijo a la tía Sang: Tía, no diga eso, definitivamente saldremos adelante. Lou Quilan añadió: Sí, quejarse ahora es inútil. Tenemos que animarnos. Miren, los niños están todos aquí, no podemos dejar que ellos también tengan miedo. En ese momento, 2 personas más entraron por la entrada del salón ancestral. Lin Yuewan se dio la vuelta y vio que eran Xiao Mei y Wang Xiulan. Cuñada Xiulan, Xiao Mei. Hermana Wan, mi madre y yo también vinimos al salón ancestral para ayudar, y siento que aquí hace más calor. Xiao Mei llevaba la palanca. Lin Yuewan se lo había dado. Wang Xiulan se ajustó bien su vieja chaqueta acolchada de algodón, y una sonrisa forzada apareció en su rostro pálido como el hielo. Sí, la casa tiene corrientes de aire por todas partes. Es mejor quedarse en el salón ancestral. Con más gente, podemos cuidarnos unos a otros. Xiao Mei le susurró a Lin Yuewan: Hermano Wan, mi papá también fue a quitar la nieve del camino. Lin Yuewan no esperaba que Sangfa cambiara de actitud en un momento como este. Sintió un ligero alivio por Xiao Mei. Al menos este hombre, que solía beber y maltratar a su esposa, ahora estaba dispuesto a contribuir al pueblo. Lin Yuewan miró la palanca. Xiao Mei se agarró el hombro y le dio unas palmaditas.
Menos mal que has venido. Necesitamos ayuda aquí. Se giró hacia Wang Xiulan y le dijo: cuñada Xiulan, ese rincón de allá está bastante cálido. Llévate a Xiao Mei y acomódate un rato para que entre en calor. Wang Xiulan estaba a punto de llevar a Xiao Mei a un rincón para que se calmara, pero Xiao Mei se soltó de su mano y corrió hacia un niño que lloraba. Pequeña Douci, no llores, no llores. Mira, ¿qué te trajo tu hermana mayor? La voz de Xiao Mei aún conservaba la nitidez de una niña, pero se esforzó por mantenerla suave. Es un caramelo de leche. Es dulce. Te lo daré para que lo comas, ¿de acuerdo? El niño llamado Pequeño Douci se distrajo con los dulces, y su llanto fue disminuyendo gradualmente mientras sollozaba y miraba tímidamente a Xiao Mei. Entonces Xiao Mei levantó la vista y le dijo a la tía San: abuela San, no tengas miedo. Hace mucho calor en el salón ancestral. Mi papá y los tíos están afuera trabajando duro para quitar la nieve. El camino estará despejado pronto. Como estamos todos juntos, todo saldrá bien. Las palabras de Xiao Mei eran sencillas, incluso un poco ingenuas, pero viniendo de una niña, tenían una energía extrañamente tranquilizadora. La tía San miró el rostro serio de Xiao Mei y luego a su nieto, que poco a poco había dejado de llorar. Su crisis parecía haber sido detenido. Le sonrió a Xiao Mei y le dijo: ¡qué niño tan bueno! Al ver que el pequeño Douci se había calmado, Xiao Mei le metió el caramelo en la mano, se puso de pie y miró a los niños, que tenían lágrimas en los ojos. Hermanitos, ¿jugamos un juego juntos? Xiao Mei intentó que su voz sonara más alegre. Juguemos a quién es el soldadito más valiente. Quien no llore y se porte bien será el soldadito más valiente. La hermana Wan tiene sopa de jengibre dulce como premio para los más valientes. Los niños respondían con naturalidad a los juegos. Todas las miradas se dirigieron a Xiao Mei. Incluso algunos ancianos con el ceño fruncido observaban a esta pequeña tan ocupada como una adulta, y la preocupación en sus rostros se suavizó un poco. Lin Yuewan y Lou Quilan intercambiaron una mirada, y luego ella susurró: deja que Xiao Mei se mantenga ocupada. Necesita algo que hacer. Comprendió que, para Xiao Mei, actuar no se trataba solo de ayudar a los demás, sino también de una forma de autoánimo. Al ver que las cosas en el salón ancestral se estaban estabilizando gradualmente, Lin Yuewan le dijo a Lou Quilan: tía, me voy ahora. La nieve en la entrada del salón ancestral ya había sido retirada. Lin Yuewan se ajustó bien la chaqueta de plumas y caminó entre la nieve, regresando a su vehículo recreativo. Tras una tarde ajetreada, Lin Yuewan estaba algo agotada. Se tumbó en el sofá, cerró los ojos y exhaló profundamente. En el salón ancestral, era la serena Lin Yuewan que podía proveer y consolar a la gente. Pero solo en la autocaravana, en su espacio privado, se permitía mostrar el cansancio y la presión que ocultaba. La primera fase del apocalipsis apenas había comenzado. Originalmente, ella solo quería acumular provisiones en silencio y sobrevivir sola, pero al ver a esos ancianos y niños en el pueblo, realmente no pudo ignorar la situación. Sabía que, desde el momento en que decidió usar sus provisiones para ayudar a todos, ya no podría mantenerse al margen. La nieve no daba señales de cesar. Se preguntaba cuánto duraría el carbón en el salón ancestral y cuántos días alcanzaría la comida para todos. Un sinfín de preguntas rondaban la mente de Lin Yuewan. Negó con la cabeza. Lo más importante ahora era recuperarse. El cuerpo es la base de cualquier empresa. En el apocalipsis, esta frase era una cruda realidad. Lin Yuewan se quitó el abrigo y las botas, entró al baño para darse una ducha caliente y luego pasó un rato en la sauna. Se sintió completamente renovado. Después de ponerse ropa seca y cómoda para estar en casa, fue a la cocina. Sacó una olla de barro del armario y un trozo de costilla del refrigerador. Planeaba preparar una olla humeante de sopa de costillas de cerdo. Primero, escaldó las costillas en agua fría, retiró la espuma y luego las lavó con agua tibia. Después, puso la olla de barro al fuego, añadió las costillas escaldadas, unas rodajas de jengibre y gajos de cebolleta, vertió suficiente agua purificada y la dejó hervir antes de bajar el fuego a fuego lento. Mientras las costillas se cocinaban a fuego lento, sacó una mazorca de maíz y una zanahoria de la despensa.
Tras lavarlas y cortarlas en trozos pequeños, cuando las costillas ya estaban casi tiernas, añadió el maíz y la zanahoria a la olla de barro y continuó cocinando a fuego lento hasta que todo estuvo bien cocido. La sopa desprendía un rico aroma a carne y el frescor de las verduras. Sirvió un tazón de sopa de costillas humeante y se sentó a la mesa, dando pequeños sorbos. El caldo caliente le bajó por la garganta hasta el estómago, disipando el último rastro de frío y permitiendo que sus nervios tensos se relajen por completo. Después de terminar la sopa de maíz y costillas, Lin Yue-hwan se acurrucó en el sofá de la autocaravana, cubierta con una manta gruesa, y navegó por páginas web en su teléfono. Aunque la primera ola de frío del apocalipsis ya había llegado, no había aparecido ninguna noticia sobre el colapso social en su teléfono. Según sus recuerdos de su vida pasada, el verdadero caos se estallaría después de que la ola de frío durara 2 meses. Para entonces, el sistema eléctrico colapsaría debido a la congelación generalizada de las líneas, la calefacción se interrumpiría, el suministro de agua en las ciudades se cortaría gradualmente y los alimentos y el combustible se convertirían en los recursos más escasos. Durante las primeras etapas del apocalipsis, el gobierno había estado organizando activamente las labores de rescate y la asignación de recursos, y las noticias difundidas a través de los canales oficiales también contribuían a tranquilizar a la población. Lin Yue-hwan recordaba que, durante esa etapa de su vida pasada, la comunidad aún distribuía regularmente algunos artículos básicos de primera necesidad. Aunque la cantidad no era mucha, al menos era suficiente para que la gente pudiera subsistir a duras penas. Simplemente, en su vida anterior, siempre había sobrevivido en una comunidad urbana. No sabía cómo era la situación en el campo en aquel entonces. Capítulo 36. Rescate gubernamental. La pantalla del teléfono mostraba noticias y anuncios gubernamentales de forma esporádica y actualizable. Informaban sobre el alcance y la intensidad del clima extremo y transmitían continuamente información sobre guías de prevención de desastres, líneas telefónicas de asistencia de emergencia y puntos de distribución de suministros. El mensaje hacía hincapié en: trabajemos juntos, superemos las dificultades. Lin Yue-hwan pensó en la esposa del viejo Zhao e intentó llamar a la línea directa pública de gestión de emergencias, pero estaba ocupada. Intentó enviar un correo electrónico de nuevo. Redactó un texto detallando la ubicación de la aldea de Yongan, la profundidad de la nieve y, especialmente, la situación de la esposa del viejo Zhao, que estaba herida y necesitaba tratamiento, y luego hizo clic en enviar. La barra de progreso del envío del correo electrónico avanzaba lentamente y, finalmente, apareció una notificación que indicaba que el envío había fallado. Realmente no funcionó. Lin Yue-hwan suspiró, pero no estaba sorprendida. Ella pensaba que Lin Mao era el jefe de la aldea y que debería haber contactado a Lin Xi del consejo municipal hacía mucho tiempo. Se preguntaba cuál sería la situación y si los rescatistas llegarían a tiempo. Lin Yue-hwan planeaba ir a buscar a Lin Mao a primera hora de la mañana siguiente para preguntarle sobre la situación, así que, cargada con multitud de preguntas, quedó profundamente dormida en el sofá. Al día siguiente era 10 de septiembre, día del maestro, pero todos estaban atrapados y a nadie se le ocurría recordar los atriles de 1 metro de altura, ni el fresco olor a polvo de tiza en la escuela. Lin Yue-hwan se despertó temprano. Se incorporó, apartó la manta y se inclinó hacia la ventanilla del coche, observando que el cielo seguía nublado. La nieve en el patio parecía haberse acumulado mucho más y seguía nevando. Lin Yue-hwan se puso un chándal, se lavó la ropa, sacó su esterilla de yoga y se ejercitó durante 1 hora. Tras hacer ejercicio, le aparecieron unas finas gotas de sudor en la frente. Se las secó con una toalla, sintiéndose mucho más abrigada y con más energía para afrontar las dificultades del nuevo día. Después, entró en la cocina, cogió 2 huevos de la nevera, los sirvió en una cacerola pequeña y se preparó una taza de avena, con lo que terminó su desayuno sin problemas. Después de comer, regó sus plantitas de hortalizas, se puso una chaqueta de plumas gruesas, una bufanda y guantes, abrió la puerta del coche y salió. Lin Yue-hwan cogió la pala de nieve que estaba apoyada contra la esquina y despejó el camino desde la puerta de entrada hasta la puerta del patio. Justo cuando Lin Yue-hwan terminaba de quitar la nieve de la entrada de su casa y se disponía a ir a casa de Lin Mao, vio 2 vehículos quitanieves multifuncionales que entraban en el pueblo.
La tía E, de la pequeña tienda a la entrada del pueblo, iba al frente. Lin Yuewan cerró la puerta del patio con llave y se acercó a la tía E. Tía E, ¿qué es esto? La tía E, emocionada, tomó la mano de Lin Yuewan y dijo, son el equipo de rescate de la Oficina de Gestión de Emergencias del Condado. Dijeron que recibió un aviso urgente del pueblo, salió de la capital del condado durante la noche y la nieve en la carretera era demasiado pesada, así que la despejaron a su paso, por eso acaban de llegar aquí. Tal como Lin Yuewan había intuido, Lin Mao se había puesto en contacto con el personal del ayuntamiento hacía tiempo. Lin Yuewan les informó de que la mayoría de los ancianos y niños del pueblo se habían instalado en el salón ancestral, por lo que el equipo de rescate condujo sus vehículos directamente hasta la entrada del salón ancestral. Cuando llegaron a la entrada del salón ancestral, Lin Mao ya los estaba esperando allí. Al ver los vehículos del equipo de rescate, se acercó inmediatamente a ellos, intercambió unas palabras con el miembro que iba al frente y luego comenzó a dar instrucciones a los aldeanos para que ayudaran a descargar los suministros de los vehículos. El ya algo abarrotado espacio dentro del salón ancestral se volvió más ordenado gracias a estos suministros de rescate que brindaron calor. Los niños observaban con curiosidad a los miembros del equipo de rescate con sus uniformes, y en sus pequeños rostros ya no se reflejaba el miedo de antes. Cuando los suministros de los vehículos estuvieron casi completamente descargados, Lin Yuewan escuchó a Lin Mao mencionar nuevamente la lesión de la esposa del viejo Zhao. El responsable del equipo de rescate, de apellido Qin, era un soldado de unos 40 años. Al oír que alguien estaba herido, sacó inmediatamente su radio. Grupo médico, preparen una camilla. Tenemos a una persona herida que necesita atención de urgencia. Luego se dirigió a Lin Mao. Jefe de la aldea, por favor, guíenos. Poco después, 2 miembros del equipo, portando botiquines médicos, se apresuraron a llegar a la entrada del salón ancestral con una camilla plegable. Lin Mao abrió el camino, llevándolos a la casa de la familia del viejo Zhao. Lin Yuewan también siguió a los miembros del equipo de rescate hacia la casa de la familia Zhaos. En el camino del pueblo, varios miembros del equipo de rescate ya estaban quitando la nieve junto con miembros del equipo de patrulla del pueblo, mientras que otros iban de puerta en puerta, revisando las casas en busca de peligros. En cuanto entraron en la casa de la familia Zhao, Lin Yuewan oyó al médico del equipo sanitario decir: la infección de la herida le ha provocado fiebre alta. Debe ser trasladada al hospital para recibir tratamiento inmediatamente. Los medicamentos y el equipo de emergencia que tenemos aquí son insuficientes. El viejo Zhao apretó los puños con ansiedad. Doctor, por favor, ¿se le ocurre algo? El capitán Qin tomó el walkie-talkie e inmediatamente dio órdenes. Grupo 1, continúa revisando las casas en busca de peligros para la seguridad en el pueblo. Grupo 2, retira rápidamente la nieve de las carreteras. Grupo 3, ayuda al grupo médico con el traslado del herido. Grupo 4, agilicen la distribución de suministros. Lin Yuewan escuchó desde un lado y luego dio un paso al frente con iniciativa. Capitán Qin, ¿puedo ayudar con algunos trámites de registro? El capitán Qin observó a la joven, que parecía distante pero tenía una mirada decidida, y notó que no estaba asustada como la mayoría de los aldeanos. Asintió con la cabeza. De acuerdo, ven conmigo. Lin Yuewan siguió al capitán Qin hasta el vehículo de mando de rescate. El capitán Qin le dio a Lin Yuewan una computadora, y en la pantalla se mostró un formulario de registro de información para las víctimas del desastre en la aldea. El capitán Qin señaló varios datos clave en el formulario y explicó: es necesario verificar con precisión el número de personas en cada hogar, la magnitud de los daños en las viviendas, y si existen grupos especiales como ancianos, personas débiles, enfermas, discapacitadas o embarazadas que requieren atención especial. Esta información es crucial para la posterior asignación de suministros y la organización de las labores de rescate. Lin Yuewan se acercó y tecleó rápidamente en el teclado. Primero clasificó y organizó la información que conocía por hogar, marcando los puntos que no le quedaban claros, para luego confirmarlos con los miembros del equipo de patrulla. El capitán Qin se ocupaba de su propio trabajo mientras echaba miradas ocasionales a Lin Yuewan.
Al ver los datos estadísticos claros en la computadora, no pudo evitar maravillarse de que, aunque la joven parecía distante, tenía muy claro el panorama de la aldea y su trabajo era sumamente organizado y extremadamente eficiente. La información que antes estaba dispersa en el formulario fue organizada meticulosamente por ella. La situación de cada hogar se distinguió claramente mediante marcas de diferentes colores, e incluso las necesidades específicas de grupos especiales se detallaron con precisión en las notas. La capitana King temía inicialmente que se pusiera nerviosa, pero inesperadamente, en poco más de media hora, había terminado de organizar la mayor parte de los datos del pueblo e incluso había adjuntado varias sugerencias para la asignación de suministros al final del formulario. Todas ellas lógicas y que abordaban los puntos clave. En ese preciso instante, un joven médico del grupo médico se apresuró a acercarse y gritó a través de la ventanilla del coche: Capitán King, otro niño ha desarrollado repentinamente fiebre alta y está teniendo convulsiones. La situación es grave. La expresión del Capitán King se ensombreció. Cerró inmediatamente el archivo que tenía en la mano y se puso de pie. Ve a comprobarlo rápido. Lin Yuewan dijo: necesitas que vaya también. Sé algo sobre la situación de esos niños en el pueblo. Quizás pueda ayudar. El Capitán King reflexionó brevemente y luego afirmó: de acuerdo. Capítulo 37. Buscando otra bofetada. Lin Yuewan salió del vehículo de mando junto con el Capitán King y siguió al médico de regreso al salón ancestral. Una abuela sostenía en brazos a un niño de unos 4 o 5 años, que lloraba desconsoladamente y estaba a punto de desmayarse. El rostro del pequeño estaba enrojecido por la fiebre, apretaba los dientes y su cuerpo se retorcía incontrolablemente. La situación parecía extremadamente crítica. ¿Qué ha pasado?, preguntó el Capitán King, agachándose. Su voz firme transmitió una sensación de calma a la atmósfera de pánico. El médico del equipo informó rápidamente. La madre del niño dijo que tenía una ligera tos y secreción nasal desde anoche, y pensaron que era solo un resfriado común. De repente, le dio fiebre y empezó a tener convulsiones. Mi diagnóstico preliminar es convulsiones febriles, posiblemente complicadas por neumonía. Necesitamos bajarle la temperatura de inmediato e identificar la fuente de la infección. Nuestros antipiréticos y sedantes no están surtiendo. Lin Yuewan miró el rostro afligido del niño y sintió un nudo en la garganta. Reconoció al niño. Era Xiao Bin, nieto de la familia Liz, del extremo este del pueblo. Sus padres trabajaban fuera, así que solía estar al cuidado de sus abuelos. Capitán King, exclamó Lin Yuewan de repente, con voz clara y rápida. Conozco la situación. Xiao Bin es de constitución débil y he oído que ha estado tosiendo un poco últimamente. Por lo que sé, hay otras 3 o 4 familias en el pueblo con ancianos o niños que presentan síntomas de resfriado similares. Ayer, debido a que una persona resultó herida al derrumbarse un cobertizo, el jefe de la aldea ordenó limpiar el salón ancestral para garantizar la seguridad de todos. Las familias compuestas únicamente por ancianos y niños, o aquellas con condiciones de vida precarias, fueron trasladadas aquí temporalmente. Es posible que la falta de ventilación en el salón ancestral haya provocado un contagio. Sus palabras captaron de inmediata atención la atención del médico. Infección cruzada en grupo. Es muy probable. Con este clima, poca ventilación y gente aglomerada, es muy fácil que la situación empeore. Lo mejor sería aislar a quienes presentan síntomas. ¿Hay alguna habitación separada en el salón ancestral?, preguntó el Capitán King a Lin Yuewan. Sí, al fondo, pero no tiene ventanas, dijo Lin Yuewan, señalando una habitación lateral al este del salón ancestral. Anteriormente se había utilizado para guardar objetos para sacrificios. El espacio no era grande, pero podía servir como zona de aislamiento improvisada. Sin embargo, estaba lleno de trastos que debían ser retirados rápidamente. Además, sin ventanas, la ventilación sería un problema aún mayor. Podrían encontrar la manera de crear una abertura temporal en la pared. Además, en la sala ancestral residían más de una docena de personas. Aparte de Xiao Bin, era necesario tomarles la temperatura a los demás lo antes posible.
Cualquier persona con tos o secreción nasal debe ser observada por separado para evitar la propagación de la infección. El capitán Kim pensó un momento y dijo: primero, aíslen a los pacientes con fiebre del resto de los aldeanos. Tras dar la orden, el capitán Kim se puso en contacto con el centro de mando para explicar la situación y solicitar que el hospital preparara con antelación medicamentos antivirales pediátricos especializados, antipiréticos y equipos de oxígeno. Posteriormente, el capitán Kim confirmó con el grupo 2 el estado actual de las labores de limpieza de nieve en la carretera. El tiempo transcurría minuto a minuto. Afuera, los trabajos de remoción de nieve continuaban con intensidad. Dentro del salón ancestral, las convulsiones de Xiaobin se estabilizaban gradualmente gracias a la medicación, pero su fiebre alta aún no había remitido por completo. Lin Yuewan tampoco se quedó de brazos cruzados. Se mantuvo a un lado anotando los nombres de las personas con fiebre y permitió distribuir mascarillas a los niños mayores y con síntomas de tos. El capitán Kim miró a Lin Yuewan, y la admiración en su mirada se intensificó. La serenidad y la atención al detalle de la joven superan con creces sus expectativas. Sintió que Lin Yuewan no parecía una aldeana cualquiera, sino más bien una socorrista altamente capacitada. Aproximadamente media hora después, el jefe de la aldea, Lin Mao, entró apresuradamente en el salón ancestral y le dijo al capitán Kim: Capitán Kim, se ha despejado un camino transitable. La esposa del viejo Zhao ya ha sido subido al vehículo. He oído que un niño tiene fiebre. ¿Cree que podría hacer los arreglos necesarios para que vayan juntos al hospital? En ese momento, el walkie-talkie del capitán Kim crujió, informando al capitán Kim: la carretera principal está despejada. Han llegado las grandes quitanieves enviadas desde el pueblo para apoyarnos. Se han unido a nuestro equipo. Bien. El capitán Kim avanzando a Lin Mao: haré que el conductor traiga el vehículo a la entrada del salón ancestral. Llevaremos juntos a los niños con fiebre alta al hospital. Lin Mao hizo los arreglos necesarios para que el viejo Zhao y la directora de la Federación de Mujeres del Pueblo los acompañaran al hospital. Tras despedir a los heridos, el capitán Kim le dijo a Lin Yuewan: ¿te llamas Lin Yuewan, verdad? Sí, capitán Kim, respondió Lin Yuewan. El capitán Kim ascendió. Camarada Lin Yuewan, usted seguirá siendo responsable del trabajo de verificación de la información. ¿Sí? Respondió Lin Yuewan sin dudarlo y siguió al capitán Kim de regreso al vehículo de mando. Perfeccionó aún más los datos que había organizado previamente. Basándose en el tamaño de la familia, la presencia de pacientes, las reservas de alimentos y la resistencia al frío de sus viviendas, clasificó preliminarmente la urgencia de las necesidades de suministros y ofreció sugerencias para su distribución. Tras examinarlo, el capitán Kim se mostró algo sorprendido. Esto es demasiado profesional. ¿Has estudiado gestión de emergencias? Lin Yuewan hizo una pausa y negó con la cabeza. No, solo quiero hacer todo lo posible por ayudar. No podía explicar que esas eran experiencias y lecciones que le habían sido impuestas durante su difícil lucha por la supervivencia en su vida pasada. Gracias a la lista que Lin Yuewan había organizado, la eficiencia en la distribución de los suministros aumentó significativamente. Los equipos de rescate y los miembros del equipo de patrulla del pueblo trabajaron juntos, siguiendo la lista para dar prioridad a las familias con muchos ancianos y niños, así como a los aldeanos cuyas casas resultaron gravemente dañadas. Se distribuyeron ordenadamente cajas con comidas precocinadas, galletas prensadas, leche en polvo, medicamentos, ropa de abrigo y artículos para calefacción. Cada hogar recibió los suministros que necesitaba con urgencia, y la ansiedad en los rostros de todos se transformó gradualmente en alivio y gratitud. Gracias al gobierno. Gracias al equipo de rescate. Pero en un momento tan armonioso, siempre hay personas discordantes que destacan. La viuda Wang, que vivía al lado de la familia del viejo Zhao, miró la escasa cantidad de provisiones que le habían distribuido y dijo con descontento: ¿solo esto? Me están tratando como a una mendiga. Miren a la familia del viejo Li, ellos recibieron tanto, y mírenme a mí, esto incluso alcanza para unas pocas comidas. El joven miembro del equipo de rescate encargado de distribuir los suministros, Sang Bin, se quedó atónito por un momento y explicó apresuradamente:
Camarada, distribuimos según el número de personas y el nivel de urgencia. En tu casa solo hay una persona, así que, ¿acaso una persona no es un ser humano? Lo interrumpió la viuda Wang, alzando la voz. ¿Acaso una persona no necesita comer hasta saciarse y mantenerse caliente? Miren este tiempo. Soy una viuda sola, sin un hombre que me ayude, y mi casa se inunda de viento y lluvia, ya nadie le importa. ¿Qué tiene de malo pedir más provisiones? La viuda Wang señaló a Lin Yuewan, que estaba ayudando con el registro cerca, y dijo sarcásticamente: «Oh, ¿no es esta la chica de la familia Lin? ¿Qué, te has congraciado con el equipo de rescate hoy? ¿Guardaste nuestros suministros solo para quedártelos?» Lin Yuewan, en realidad, no quería tener nada que ver con ella. Ayer, debido al asunto con la esposa del viejo Zhao, no pudo contenerse y le dio 2 bofetadas. Hoy, esta mujer buscaba otra bofetada, lanzándole insultos directamente a la cara. Lin Yuewan dejó el libro de registro que tenía en la mano y miró fríamente a la viuda Wang. Viuda Wang, tenga cuidado con lo que dice. Hay normas claras para la distribución de suministros del equipo de rescate. Nadie recibe un trato especial. Su casa tiene goteras. ¿Acaso el equipo de rescate no le envió a alguien para registrarla e incluso ayudarla con algunas reparaciones? Ahora viene a armar un escándalo, ¿cree que todos tenemos que complacerla? La viuda Wang se quedó en silencio por un instante, pero enseguida comenzó a reaccionar violentamente, sentándose en el suelo y golpeándose los muslos mientras gritaba: «¡Dios mío! Me están acosando». La chica Lin se aprovecha de su juventud para acosar a una pobre viuda como yo. La viuda Wang sintió que había sufrido una pérdida ayer porque no había suficiente gente a su alrededor y nadie la ayudó. Hoy estaba decidida a decirle a Lin Yuewan lo que pensaba. Sang Bin estaba completamente aturdido. Justo cuando iba a intervenir, Lin Yuewan se le adelantó. Sacó una navaja plegable de su bolsillo y la abrió con un chasquido, la hoja brillando fríamente bajo la luz nevada. Se agachó y le dio una palmadita en la mejilla a la viuda Wang con el lomo de la hoja. ¿Ya terminaste de llorar? Si te atreves a decir otra tontería, este cuchillo mío no será tan indulgente. O tomas tus provisiones y te vas a casa en silencio, o... La viuda Wang se estremeció de miedo al ver el cuchillo, y su llanto cesó bruscamente. Los aldeanos de los alrededores también comenzaron a intervenir. Viuda Wang, retírate mientras aún estás en la cima. No seas tan desagradecida. Ya es bastante bueno que haya suministros para recolectar. Exacto. El equipo de rescate trabajó muchísimo para traernos suministros, y ahora ustedes se ponen quisquillosos. Si no quieres cogerlas, no lo hagas. Deja las cosas para quienes las necesiten. Al ver que nadie la apoyaba hoy, y pensando en la frialdad de los ojos de Lin Yuewan y en ese cuchillo brillante, la viuda Wang se acobardó de nuevo al instante. Capítulo 38. El mal se magnificará. La viuda Wang se levantó lentamente del suelo, se sacudió el polvo de la ropa, no se atrevió a mirar a Lin Yuewan de nuevo, bajó la cabeza y murmuró: ¿Quién dijo que no lo aceptaría? Luego, tomando su bolsa de provisiones, se escabulló. Sang Bin suspiró y negó sí con la cabeza. El capitán Qin observó toda la escena desde la entrada del salón ancestral. Dirigió una mirada de aprobación a Lin Yuewan. Esta muchacha, aparentemente delicada, tenía métodos tan resueltos al tratar con canallas y alborotadores. En este apocalipsis caótico, una personalidad así era lo que le permitiría sobrevivir mejor. El capitán Qin se giró y le susurró al miembro del equipo que estaba a su lado: graba lo que acaba de suceder. La camarada Lin Yuewan es bastante eficaz manteniendo el orden. El miembro del equipo ascendió y rápidamente lo anotó en una libreta. La fila volvió a la normalidad, como si el pequeño incidente nunca hubiera ocurrido. Pero Lin Yuewan sabía que, en los días venideros, ese tipo de personas e incidentes probablemente no serían escasos. En el apocalipsis, tanto el egoísmo como la grandeza de la naturaleza humana se verían magnificados. Simplemente, las condiciones actuales aún no eran lo suficientemente severas. Cuando llegara la verdadera desesperación, cuando los suministros se agotaran por completo y el entorno se volviera demasiado hostil para sobrevivir, esos deseos y malicia ocultas bajo la aparente calma se estallarían como una inundación, devorando hasta el último vestigio de razón. En su vida anterior,
La maldad de Shao Li era ese tipo de malicia instintiva. Su apariencia habitual era solo una fachada hipócrita. En entornos extremos y hostiles, esa malicia se revelaba sin reservas, e incluso podía llegar a cometer actos más crueles que las bestias con tal de tener la más mínima posibilidad de sobrevivir. Y en esta vida, en este preciso momento, Shao Li y su Qingqing se encontraron acurrucados en un frío apartamento, ya en un estado lamentable. Frío, Shao Li, tengo tanto frío. La voz de su Qingqing se quebró. Le castañeteaban los dientes por el frío. De verdad no queda nada de comida. El rostro de Shao Li estaba lívido mientras revolvía bruscamente los armarios vacíos. Cállense. ¿Por qué hacen tanto ruido? Es porque normalmente solo compran cosas inútiles y nunca se abastecen de comida. Cuando desafió la nieve para llegar a casa de su Qingqing, pensó que allí viviría mejor, al menos no se moriría de hambre. ¿Quién iba a imaginar que su amada, al igual que él, no había almacenado provisiones? Había mucha ropa, pero toda era de mujer. Tenía frío y hambre, y al final, solo pudo ponerse una de las largas chaquetas negras de plumas de su Qingqing. Pateó la puerta del armario con irritación. El impacto metálico produjo un sonido áspero, especialmente inquietante en la habitación silenciosa y fría. Su Qingqing retrocedió asustada, con lágrimas que le corrían sin control, mezclándose con mocos y congelándose en su rostro, provocándole dolor y picazón. Yo no sabía que sería así, sollozó para defenderse. Antes, el pronóstico del tiempo decía que este año tendríamos un invierno cálido. ¿Quién iba a pensar que de repente haría tanto frío que ni siquiera podríamos salir? Shao Li resopló con frialdad, recorriendo con la mirada los labios morados y el rostro pálido de su Qingqing a causa del frío, mientras su impaciencia crecía. Se ajustó la chaqueta de plumas femenina que llevaba puesta, que evidentemente le quedaba mal. Era la más gruesa del armario de su Qingqing, pero aún así, en él, no lograba protegerlo del frío penetrante. ¿Por qué no ha llegado todavía el equipo de rescate?, preguntó su Qingqing mirando por la ventana con desesperación. Shao Li, ¿no dijiste que conocías a alguien en la administración del edificio? ¿No dijiste que se encargarían de nosotros si algo nos pasaba? Estas palabras fueron como una bofetada para Shao Li. De hecho, se había jactado así para alardear de sus contactos y habilidades, intentando enganchar a su Qingqing. En realidad, su supuesto amigo no era más que un guardia de seguridad común y corriente, que probablemente ni siquiera podía protegerse a sí mismo en ese momento. ¿Qué sabes tú?, exclamó Shao Li, avergonzado y enfadado. Con este tiempo, ¿a quién le importa quién? Solo pensé en venir a estar contigo. No podemos quedarnos aquí sentados esperando a morir. De repente se giró, con una mirada despiadada. Debe haber gente en este edificio que haya almacenado provisiones. Vamos a comprobarlo. Su Qingqing temblaba de miedo. No te vayas, Shao Li. Hace mucho frío afuera, y seguro que no nos darán nada, ¿no lo vas a dar?, se burló Shao Li, con la mirada fiera. Entonces lo tomaremos. Es mejor luchar por ello que morir congelados o de hambre aquí. Mientras hablaba, cogió un horrible palo de madera de un rincón, quién sabe de dónde lo sacó, y miró fijamente a la puerta con una mirada siniestra, como si ya viera la comida y el calor que estaban a punto de obtener. Su Qingqing se escondió bajo las sábanas, negándose a salir. No se atrevía. Justo cuando Shao Li estaba a punto de salir solo, llamaron a la puerta. ¿Hay alguien ahí? Se están distribuyendo los suministros. Shao Li se dirigió a la puerta con el bastón. A través de la mirada, vio a dos personas con trajes de rescate naranjas afuera. Una sostenía una caja y la otra un formulario de registro. Shao Li arrojó el palo a un lado y abrió la puerta. ¿Sí? Por fin te estábamos esperando. ¿Cuántas personas viven en la casa?, preguntó el rescatista de forma rutinaria, con la voz algo ronca. 2, solo nosotros 2. Respondió Shao Li con urgencia, con la mirada fija en la caja que sostenía el rescatista. El rescatista lo registró, luego sacó 2 bolsas de la caja y se las entregó a Shao Li. Estos son kits de emergencia estándar, provisiones básicas para 3 días. Úselos con moderación. Shao Li arrebató las bolsas.
El peso en sus manos le hizo hundir el corazón al instante. Tan ligeras. Ni siquiera dio las gracias al equipo de rescate, y abrió las bolsas con entusiasmo en el acto. Unos cuantos paquetes de galletas comprimidas, 2 cajas de arroz autocalentable, una bolsita de leche en polvo, unas cuantas tabletas de chocolate, algunos medicamentos comunes y un paquete de calentadores de manos. ¿Solo esto? ¿A quién podría alimentar esto? El rostro de Shaoli estaba casi contorsionado. Camarada, esto es muy poco, ¿no crees?, exclamó, alzando la voz con tono de insatisfacción y reproche. Llevamos 2 días con hambre. Mírala, casi se desmaya de hambre. ¿No puedes darnos más? Shaoli señaló a su Kinkin, que había salido, intentando ganarse la simpatía de la gente. El rescatista frunció el ceño con fuerza, con un rastro de impaciencia y severidad en sus ojos cansados. Camarada, los suministros son limitados. Debemos garantizar la supervivencia básica de todos. Es lo mismo para todas las familias. Hay muchas más familias esperando. Por favor, comprenda y coopere. Tras decir esto, el rescatista no dijo nada más y se dio la vuelta para dirigirse a la siguiente casa. Shaoli permanecía allí de pie, sosteniendo la bolsa de alimentos para salvar vidas, con el rostro alternando entre verde y pálido. Su Kinkin se acercó, miró las cosas en la bolsa y murmuró decepcionado. Ah, tampoco, ni siquiera alcanza para 2 días. ¿De qué sabor es ese arroz precalentable? Hay cerdo estofado. Ven, ven, ven. Solo piensas en comer. Shaoli desató su ira contra ella, apartándola bruscamente y gruñendo. Si no fuera por ti, esta carga estaría en un estado tan miserable. Su Kinkin se tambaleó por el empujón y chocó contra la fría pared. Sus ojos se enrojecieron de dolor, pero no se atrevió a replicar, solo sollozó en voz baja. El viento frío del pasillo le coló por el cuello de la camisa. Se estremeció al darse cuenta de que no era momento de perder los estribos. Miró fijamente a su Kinkin y le dijo irritado: ¿Qué haces ahí parada? Entra. ¿Acaso quieres morirte de frío afuera? Shaoli pensó para sí mismo. Al menos ahora no podía dejar que su Kinkin muriera de frío o de hambre. Si ella moría, solo obtendría raciones para una persona. Con 2 personas juntas, al menos podría conseguir una ración extra. Capítulo 39. Preparando una comida deliciosa para recompensarme lejos, en la aldea de Yongan, Lin Yuewan desconocía el lamentable estado actual de Shaoli. Incluso si lo supiera, solo sentiría que no eran lo suficientemente miserables. En ese momento, se sintió ocupada y satisfecha, ayudando al equipo de rescate a distribuir suministros. Durante un descanso en medio del ajetreo laboral, escuchó una conversación entre los miembros del equipo de rescate. He oído que, para este esfuerzo conjunto a nivel nacional, algunos condados y ciudades en mejores condiciones han donado suministros y, la administración de carreteras, la policía armada y el ejército han sido movilizados. De lo contrario, no habría sido posible que los suministros llegaran a las aldeas tan rápido. Además, he oído que están dando prioridad a las zonas rurales con suministros de rescate. En las comunidades urbanas, solo reciben provisiones para 3 días a la vez, y la calefacción es intermitente. Creo que es más seguro quedarse en el campo. Lin Yuewan recordó que en su vida anterior, los esfuerzos de rescate del gobierno comenzaron primero con las comunidades urbanas. Al principio, las zonas rurales tuvieron que sobrevivir con sus propias reservas de grano, y las operaciones de rescate formales e integrales para el campo no comenzaron oficialmente hasta que llegó la segunda ola de frío. Podría ser que, debido a su renacimiento en esta vida, la trayectoria de ciertos acontecimientos hubiera cambiado silenciosamente. Sintió una punzada de duda en su corazón. Escuché que se trataba de una orden de cierto jefe de una región militar, que indicaba que las zonas rurales necesitaban protección prioritaria. Al fin y al cabo, las zonas rurales son extensas y están escasamente pobladas, y muchas familias cuentan con reservas de grano y son autosuficientes. Estabilizar primero el campo puede dar tiempo para posteriores operaciones de rescate más amplias. No fue hasta que anocheció que el personal del equipo de rescate se marchó. Sin la ayuda de Lin Yuewan, probablemente habrían tenido que quedarse un día más. Antes de partir, el capitán Qin le entregó una tarjeta a Lin Yuewan.
Camarada Lin Yuewan, esta es mi información de contacto personal. Si la aldea necesita ayuda en el futuro o si usted se encuentra con alguna dificultad, puede contactarme cuando quiera. Gracias a su ayuda para organizar el inventario y coordinar el orden de recolección de los aldeanos en esta ocasión, la eficiencia ha mejorado significativamente. Lin Yuewan tomó la tarjeta y le dio las gracias. Al rozar el borde de la tarjeta con la punta de los dedos, sintió una leve emoción. Sabía que no era solo una tarjeta de presentación. Tal vez en el futuro se convertiría en un talismán que le salvaría la vida. Lin Yuewan sabía que hoy se había ganado el reconocimiento del Capitán Qin. De lo contrario, el Capitán Qin no le habría dado esa tarjeta de presentación personal. En la tarjeta solo figuraban un nombre y un número de teléfono. Qin Zhen. Ella desconocía su cargo en el ejército, pero Lin Yuewan intuía que su rango no debía ser muy bajo. Olvídalo, por ahora no le daría mucha importancia. De todos modos, era algo bueno. Tras despedir al equipo de rescate, Lin Yuewan caminó sola por el camino de regreso a su pequeño patio. Para entonces, los miembros del equipo de rescate y del equipo de patrulla ya habían retirado la nieve del medio del camino, dejando el sendero despejado hasta la puerta del patio de Lin Yuewan. Lin Yuewan cerró la puerta del patio, entró en la autocaravana, la arrancó y subió el aire acondicionado. Una vez que la temperatura dentro de la autocaravana se estabilizó, se quitó tranquilamente su pesada chaqueta de plumas y se puso un conjunto de ropa de estar por casa de franela amarilla. Su suave tacto la envolvió como un cálido abrazo. No tomó la parte de las provisiones que pertenecían a Lin Yuewan, sino que se las dio a quienes más las necesitaban. Las provisiones que ella misma había almacenado le bastaban para alimentarse durante varios años. Sacó un trozo de carne de res del refrigerador para que se descongelara. Esta noche prepararía estofado de carne con papas. Mientras la carne se descongelaba, Lin Yuewan se acurrucó en el sofá y sacó el libro electrónico de primeros auxilios que había leído anteriormente, preparándose para continuar sus estudios. Recorrió las páginas con la mirada y se detuvo en el capítulo titulado Pasos para el desbridamiento en casos de traumatismos en ambientes de baja temperatura. Lin Yuewan examinó el texto y los diagramas de la página, y luego sacó su cuaderno para tomar notas. El desbridamiento requiere el uso de agua tibia, que ha sido hervida y luego enfriada. Si no se dispone de solución salina fisiológica, se puede utilizar agua ligeramente salada como sustituto, con una proporción de. Posteriormente, Lin Yuewan aprendió a usar los materiales que tenía a su alrededor para improvisar férulas y reparar fracturas. Tras leer, incluso levantó la vista y echó un vistazo a los objetos de la autocaravana, deteniéndose un instante en la tabla de cortar de la cocina, evaluando en silencio su utilidad. Tras estudiar durante media hora, Lin Yuewan salió de la interfaz del libro electrónico, se levantó del sofá, se estiró y caminó hacia la cocina. La carne ya estaba casi descongelada. Colocó una olla en la placa de inducción, puso el agua a hervir y luego introdujo la carne para escaldarla. Esto permitiría que la carne conserve su humedad más rápidamente, a la vez que eliminaba la espuma de sangre restante. Pronto, una capa de fina espuma blanco-grisácea flotó en la superficie del agua, y el aroma a carne de res se desprendió levemente. El olor más primitivo de la carne de alta calidad que se encuentra con el calor. Con palillos, sacó la carne, la enjuagó con agua tibia y la colocó sobre la tabla de cortar. En ese momento, la carne se había endurecido y su color se había vuelto de un marrón grisáceo más intenso. Lin Yuewan cortó la carne en cubos pequeños y luego sacó una olla de barro. Cuando el fondo de la olla se calentó ligeramente, añadió un trocito de mantequilla. La mantequilla se derritió rápidamente al calentarse, llenando el aire con un aroma lácteo mientras pequeñas burbujas subían alegremente. Añadió los cubos de carne por tandas. El aceite caliente chisporroteó de inmediato, cubriendo rápidamente los cubos de carne con un apetitoso color caramelo. Mientras se salteaba la carne, el aroma a carne inundó toda la autocaravana. A continuación, agregó jengibre, trozos de chile seco, anís estrellado, canela y granos de pimienta de Sichuan, seguidos de vino de cocina y salsa de soja ligera para darle frescura, y finalmente, agua hirviendo. Tras servirlo a fuego alto, Lin Yuewan retiró con una cuchara la espuma que quedaba en la superficie. Solo entonces tapó la olla y bajó el fuego, dejando que la carne se cocinara a fuego lento en la olla de barro.
Media hora después, levantó la tapa. El caldo se había espesado ligeramente y su color se había intensificado. Añadió trozos de patata y zanahoria escurridos, removiéndolos suavemente con una cuchara para que queden medio sumergidos en el caldo hirviendo. Luego, agregó la cantidad justa de sal y una cucharadita de azúcar para equilibrar el sabor y realzar la frescura. Volvió a tapar la olla y dejó que se cocinara a fuego lento. Después de otra media hora, Lin Yue-wan abrió la tapa por última vez y pinchó la carne con sus palillos. A estas alturas, la carne estaba increíblemente tierna, y se deshacía con solo tocarla con los palillos. Probó el caldo. Estaba perfectamente sabroso y fresco. La rica untuosidad de la carne, el dulzor intenso de las patatas, el dulzor sutil de las zanahorias y las complejas capas de especias se fusionaban en esta sopa. Lin Yue-wan apagó el fuego con satisfacción y espolvoreó un puñado de cebollas finamente picadas. Las cebollas, de un verde esmeralda intenso, cayeron sobre los trozos de carne oscura y el caldo espeso, sirviendo a la vez de guarnición y aportando un toque de aroma fresco. Aunque este plato le llevó a Lin Yue-wan más de una hora, poder comer un estofado de patatas y ternera tan humeante y sustancioso en el apocalipsis ya era un lujo excepcional. Lin Yue-wan llevó la olla de barro a la mesa y se sirvió un tazón de arroz blanco. Apoyó su teléfono en un soporte y hojeó algunas noticias mientras comía. Dentro de la autocaravana, hacía un calor sofocante, como en primavera, y la comida era aromática y dulce. Parecía una dimensión diferente al mundo que esperaba ser rescatado y que se mostraba en la pantalla. Tomó un trozo de carne guisada, tiernamente, y se lo llevó a la boca. La comida deliciosa era una recompensa para sí misma. Capítulo 40. Estabilidad temporal. A la mañana siguiente, Lin Yue-wan se despertó en su cálida cama. Al correr las cortinas, vio que había dejado de nevar. Desde fuera del patio se oía el ruido de la nieve al ser retirada. Primero comprobó la temperatura exterior. Menos 20 grados. Eran 5 grados menos que ayer. Como era de esperar, cada vez que nevaba, la temperatura bajaba considerablemente. Lin Yue-wan se levantó, se puso un conjunto de ropa térmica ajustada y, tras un rápido lavado, se puso una chaqueta de plumas de ganso, salió de la autocaravana y abrió la puerta del patio. Se dio cuenta de que su vecino, el abuelo Wan, estaba quitando la nieve e incluso había ayudado a despejar la nieve frente a su puerta. Abuelo Wan, ¿por qué aquí estás paleando la nieve tú solo? Descansa, por favor. Yo puedo hacerlo. Lin Yue-wan se apresuró a tomar la pala de nieve de las manos del abuelo Wan. Al ver su nariz roja por el frío y sus manos temblando ligeramente, una oleada de calidez le inundó. El abuelo Wan agitó la mano y dijo con una sonrisa: no es nada. Tu abuela Wan insistió en que saliera a estirar las piernas. Además, el equipo de rescate abandonó casi toda la nieve de la carretera ayer. La nevada de hoy no es nada. Lin Yue-wan dejó a un lado la pala quitanieves y ayudó al abuelo Wan, diciéndole: mi patio es pequeño, puedo barrerlo yo sola. Deberías volver y sentarte junto al fuego con la abuela Wan. No te resfríes. Mientras hablaba, comenzó a guiar al abuelo Wan hacia la puerta de su patio. El abuelo Wan sacó un paquete de papel encerrado del bolsillo interior de su chaqueta de algodón. Tras desenvolver varias capas, reveló unos trozos de pastel de azúcar moreno congelado y duro como una piedra. Tu abuela Wan los cocinó al vapor esta mañana. Sabemos que tienes muchas provisiones, pero estos pasteles de azúcar moreno están mejores recién hechos. Solo cuécelos al vapor un rato y estarán listos para comer. Oh, gracias a ti y a la abuela Wan. Lin Yue-wan tomó los pasteles de azúcar moreno y charló un rato más con el abuelo Wan, preguntándole sobre la situación de la comida y la calefacción de su familia. El abuelo Wan dijo que el repollo y los rábanos en el sótano durarían un tiempo más y que estaban usando el carbón con moderación, así que por el momento no había mayores problemas. Tras acompañar al abuelo Wan a casa, Lin Yue-wan quitó rápidamente la nieve que quedaba frente a su puerta. Entró en casa, puso los pasteles de azúcar moreno en una vaporera para calentarlos y los desayunó con leche caliente. Después del desayuno, Lin Yue-wan realizó su hora habitual de ejercicio. Una vez terminada su tarea, se dirigió a la casa de Lin Mao. Quería preguntarle sobre los próximos pasos del pueblo, pues sabía que habría un breve periodo de estabilidad.
Después de este periodo, la temperatura volvería a bajar y llegaría una segunda ola de frío. En ese momento, la calefacción y las reservas de alimentos del pueblo se verían a veces a una presión aún mayor. Lin Mao estaba en el patio revisando el cobertizo reforzado. Al ver entrar a Lin Yuewan, dejó el hacha y se acercó a saludarla. Yuewan está aquí. Entra rápido y siéntate. Hace frío afuera. Lin Yuewan entró en la casa y le explicó a Lin Mao el motivo de su visita. Tío, ha dejado de nevar, pero la temperatura es aún más baja. Me preocupa que esto sea solo una tregua y que le siga una ola de frío más intensa. Lin Mao frunció el ceño pensativo y suspiró. No dormí bien en toda la noche. La señal de radio era intermitente, pero pude escuchar algunas noticias. La situación parece bastante grave. Muchas grandes ciudades están preocupadas por el abastecimiento. Aunque nuestra aldea es remota, todavía tenemos reservas de alimentos y podemos resistir por ahora. Pero como usted dijo, si hace aún más frío, negó con la cabeza. Podemos arreglárnoslas si somos ahorrativos con la comida, pero la calefacción es un gran problema. El carbón y la leña se consumen demasiado rápido, sobre todo para las familias con ancianos y niños que no se atreven a dejar que se apague el fuego. Y algunas familias no tenían muchas provisiones desde el principio. Ya han comenzado a depender de la ayuda gubernamental. Lin Yuewan ascendió. Esto era precisamente lo que le preocupaba. Tío Mao, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Debemos aprovechar que la nieve ha cesado y que el clima es relativamente estable para encontrar maneras de ampliar nuestros recursos. Hay árboles en las montañas y peces en el río. Todo esto son recursos. Yo también lo creo, dijo Lin Mao, tamborileando con los dedos sobre la mesa. Pero organizarlo no será fácil. La nieve es profunda en la montaña, lo que hace que la tala sea peligrosa. El río está completamente congelado, así que pescar tampoco será fácil. Me temo que la gente no estará de acuerdo. Baja la voz. Algunos creen que sus familias aún pueden resistir y no están dispuestos a correr riesgos. Otros empiezan a sentir celos de quienes tienen más provisiones. La viuda Wang es un claro ejemplo. Lin Yuewan sugirió, en tiempos como estos, alguien tiene que dar un paso al frente y organizarse. Quienes estén dispuestos a contribuir deberían compartir la cosecha, distribuida según el trabajo realizado. En cuanto a quienes no estén dispuestos, no podemos obligarlos. Pero si la situación llega a un punto muerto, que el resto de la comunidad los ayude o no será otra historia. Tío, deberías reunir a todos y aclarar las cosas. Lin Mao lo pensó y estuvo de acuerdo en que tenía sentido. De acuerdo, haremos lo que dices. Llamaré a todos por el altavoz en breve. Tendremos una reunión en el comité de la aldea después del almuerzo. Después del almuerzo, la sala de reuniones del comité del pueblo estaba repleta de gente. Lin Mao se puso al frente y fue directo al grano, explicando la sombría situación actual y la posible segunda ola de frío. Propuso un plan para organizar equipos que se adentraran en las montañas, para talar árboles y en el río para pescar. Como era de esperar, en cuanto terminó de hablar, la sala se estalló en un animado debate. ¿Adentrarnos en las montañas? La nieve ha bloqueado los caminos. Es demasiado peligroso. ¿Y si ocurre algo? Exacto. Mi familia todavía tiene suficiente leña para unos días. Además, la montaña es de todos. ¿Por qué iba a ir a cortar leña solo para compartirla con los demás? Quien hablaba era Lin el Quinto, un conocido holgazán y hombre egoísta del pueblo. ¿Podremos siquiera romper el hielo del río? Preguntó alguien con escepticismo. Jefe de la aldea, ¿acaso el gobierno no va a venir a distribuir ayuda humanitaria? ¿Por qué tenemos que pasar por todo eso? Esto lo dijo alguien que esperaba ayuda del gobierno, pero que no quería hacer ningún esfuerzo. Lin Mao tocó la mesa con la mano y dijo con voz grave. ¿Cuánto tiempo durarán los suministros de ayuda? Si las bajas temperaturas continúan durante 3 meses o medio año, ¿van a quedarse de brazos cruzados y morirse de hambre? La tala se realizará por familias. La madera recolectada se distribuirá por persona. Quien más se esfuerce, más recibirá. Lo mismo ocurre con la pesca. El pescado capturado se procesará y se repartirá equitativamente.
Quienes no quieran ayudar, que no se atrevan a tener envidia de lo que reciben los demás. Su mirada recorrió a la multitud. Ahora es el momento de acurrucarse para resguardarse del frío. Si alguien solo se preocupa por sí mismo, cuando llegue el día en que realmente no tengan comida ni combustible, nadie podrá ayudarlo. La multitud fue aquietándose poco a poco, mientras la gente hacía los cálculos mentalmente. Lin el Quinto se enderezó el cuello, con ganas de decir algo más, pero su esposa le dio un fuerte pellizco, y él se cayó con resentimiento. En ese momento, Lin Yuan se puso de pie. Su voz era clara y brillante, elevándose por encima del ruido. Tíos, tías, hermanos y hermanas. El gobierno no nos abandonará y nos traerá provisiones, pero no debemos causarle problemas si podemos ayudarlo, y ciertamente no debemos depositar todas nuestras esperanzas en los demás. El tiempo se mantiene estable por ahora. Deberíamos aprovechar esta oportunidad para abastecernos de más provisiones y así tener cierta tranquilidad cuando la temperatura baje aún más. Ir a la montaña a buscar leña no solo soluciona el problema de la calefacción, sino que la madera también se puede usar para reforzar las casas contra el viento y la nieve. Y pescar en el río proporciona alimento. Es mejor que comer raciones secas todos los días. Gracias por ver. Si aún quieres ver más novelas de este estilo, suscríbete, comenta y dialoga en los comentarios. Para apoyarme, eso me apoya mucho y te lo agradecería. El frío me mató, traición sin mirar atrás, hielo en el pecho y un final.